Bueno, aquí estamos en Alto Perfil. Como si usted no vio el otro programa, estuvimos con Carlos Antonio Romano, que nos visitaba acá en nuestra Salta. Él es abogado, fue juez de familia, juez del trabajo, embajador para tratar estos temas de minoridad y familia, y charlamos un montón de cosas, además de todos los libros que escribió Carlos, que son innumerables. Ha asistido a numerosas conferencias, ha hecho estudios sobre este tema y especializaciones en este tema en muchísimos lugares de nuestro país y también en el extranjero. Carlos, muy buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo una vez más. Gracias. Yo quería aprovecharlo porque mucha gente le preocupa este tema, nos preocupa en Salta. ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué pasa con los chicos que no estudian ni trabajan? ¿Qué pasa con los chicos que inclusive cometen delitos y entran por una puerta y salen por la otra? Y está lleno de esos casos aquí, ¿no? Y hoy tenemos los motochorros que asolan nuestra ciudad, los pungas que ya no tienen nada, ninguna ley que reprime ese tipo de delitos. Hay palabras además, Carlos, que están demonizadas. La palabra orden, la palabra disciplina, la palabra valores, es como que parece ser que no se puede hablar de todo esto. Así que me gustaría que retomemos la charla de la otra vez y que con tu experiencia de juez, bueno, nos cuentes un poco cómo has enfrentado durante tantos años como juez de familia estos temas, empezando por el que más te parezca a vos. Sí. El punto que tocaste relacionado con lo que veníamos charlando tiene mucha influencia del derecho en cuanto a la concepción de las garantías. Es decir, lo penal es una construcción de cuando el Estado se mete a generar un esquema de justicia que supera aquello que era la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. El Estado romano en este caso, hace una construcción de decir, bueno, tiene que haber un juez para que esto no... Y tiene que haber una acusación precisa, la accusatio le pertenecía al pueblo, y tiene que haber una construcción legal para que la pena no sea lo que el juez evidencie caprichosamente, sino lo que pensamos todos. Mirá cómo te voy llevando un ideario. Sí, sí. Intento ordenar con una figura de un tercero, intento generar límites a ese tercero para que no sea un tirano de sus propias resoluciones, y paso a las futuras generaciones con algo escrito. Los primeros en tomar esto fueron los españoles, en la época de la recepción se llama, y le agregaron cosas que tienen que ver con las garantías. El tema de la inimputabilidad, que pasaría por no solamente la edad, sino una cuestión formal de limitación mental o lo que fuere. Claro, un insano, por ejemplo, claro, se vuelve inimputable. En el proceso, las penas siempre siguieron siendo severas. ¿Qué pasa? Tiene que estar en claro para la gente que cuando uno habla de garantías en un proceso, habla del juez imparcial, habla del juez competente, habla del juez limitado a su vez por la sociedad a no hacer lo que quiera, habla de un proceso de la debida defensa y demás. No tiene por qué estar en la pena. Ajá, correcto. Y no tienen por qué desaparecer los delitos, que son una elección de la comunidad sobre bienes jurídicos que intenta proteger. Ajá, correcto, ahí está. Sí, lo que viene después es el derrotero más ignominioso de la sociedad carcelaria, la afectación de los derechos humanos, que son la naciente del derecho. Primero está la dignidad de la persona y después el derecho que el Estado le reconoce a esa dignidad de la persona. Correcto. Esto es derecho natural. Sí, sí. Si esa dignidad de la persona es sometida en la última etapa, debo aplicar los derechos humanos en la sociedad carcelaria y tener un esquema de rehabilitación digno de las personas humanas que son. Acá quisiera preguntarte, porque mucha gente en este contexto de una Argentina donde se ha presentado un proyecto de modificación al Código Penal
pero en un momento en el cual Argentina vive un índice de delincuencia muy alto, es decir, donde ha aumentado el índice de delincuencia, o por lo menos lo que llega por los medios comunes, porque algunos dicen que eso está fogoneado por las corpos, y yo creo que en realidad todos nos damos cuenta, en el lugar donde vivimos, que sí ha aumentado el delito, es decir, que el delito ha aumentado. Y entonces nuestra Constitución dice las cárceles serán limpias y no para castigo, sino para reinserción, ¿no? Y acá es una pregunta que te quiero hacer a vos como jurista, como juez. ¿Es así? Es decir, tiene que haber, más allá de que esto es constitucional, pero ¿tiene que haber castigo ante un delito? O digamos, o no, ¿cómo se interpreta el tema de la pena? Sí. La pena tiene... Yo, en mi ignorancia, como ciudadano... Te lo explico. La pena es concebida no solamente como un devolver o un esquema retribucional, sino fundamentalmente es la readaptación de la persona. Ajá. Separás a esa persona por una razón de seguridad y te preocupás por su readaptación. Ajá. Cuando el Estado dice no puedo, porque no lo puede hacer, no lo quiere hacer, o no hay una política de decisión de hacerlo, Ajá. ¿qué hace? No te mando preso, te aflojo la pena, Ajá. te construyo, te saco el delito, Sí. ¿me entendés? Y te dejo libre. Volvés a la calle. En la construcción infancia o en la construcción adolescencia, esto es mucho más grave. ¿Por qué? Porque vos tenés juventudes asociales, Sí. que vienen tercera o cuarta generación de asocial. Tenés juventudes con problemas de adicción. Tenés mucha cuestión que merece una plena competencia por parte del Estado, no la enajenación. Entonces, fíjate, cuando a mí me hablan de despenalizar el consumo de la droga para uso personal. Sí, que ahora el mismo secretario de Seguridad de la Nación, Berni, dice, discutamos la despenalización de todo el consumo de toda la droga. Que a veces, no digo que esto fuera la intención del secretario y demás, a veces detrás de eso lo que se discute es la desjudicialización. Vos, Estado, no te metas en esto porque es un problema que te supera. Porque la pena no siempre tiene que ser la cárcel. La pena restaurativa es la que más le interesa a la gente, que es que aquel que ofende se obliga a devolver. Sí, correcto. Si nadie quiere que sea la gente, alguien que se pudra en la cárcel, no, claro, que le pida perdón y le restaure un derecho o trabaje para restaurar un derecho. Sí, correcto. Sí. Ahora, para poder rehabilitarse, primero hay que ser condenado. Ajá, correcto. ¿Y qué pasa ahí? Es el fenómeno natural. Y estamos construyendo una sociedad sin identidad en donde, como no existe la condena, porque no existe el poder de rehabilitación, tampoco se lo deja al que se quiere redimir declararse culpable. Y ahí está la ausencia del Estado total. Eso es. La ausencia del Estado. Pero fíjate cómo se juega con palabras. Es decir, una persona que consume drogas para uso personal, por este esquema de la autonomía de la voluntad exacerbada, mientras no ofenda la moral pública o no ofenda al tercero, pero ¿qué hay con su salud? Ahí está, por ejemplo. Está bueno. La comunidad no debe intervenir por la salud de esa persona, sí, lo dice la legislación, la 26.657, la ley moderna del plano de salud mental. A esa persona hay que darle atención, hay que ayudarla, hay que evitar. Si vos ves que una persona se va a suicidar, Es lo mismo. Intervenís. Ahí está, mirá qué buen ejemplo. Es un ejemplo. El peor de los ejemplos que di con respecto a un guardavidas, para que se entienda cómo debe a veces funcionar la coacción. A ver, ¿y cómo es? El hombre que se ahoga tiende a hundir al que lo viene a salvar. Ajá. Claro. Tiene que ir por atrás y tomarlo en una... y algunos dicen que le dan una piña en la... Claro, le da una trompada para poderlo agarrar y llevarlo a salvarlo. Bueno, ¿te imaginas que después sufra una denuncia de daños y perjuicios o Arinari porque está lo bueno. sacó Ahí del está. agua? Bueno,
Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Ahora, sí. la funcionalidad de las garantías del derecho y del derecho humano está en que ese guardavidas, ese policía, ese juez sean extremados en los requisitos más válidos para asistir a alguien. El primero es el amor. El segundo es la entrega. Y el tercero es la mayor de las exigencias para quien promete eso. Porque claro, como el Estado no puede, tampoco los integrantes del Estado resultan después exigidos en aquello que juraron. También. Sí. Conclusión, la gran ficción es el gran Facebook nacional. Muestro lo que quiero y todos me gustan. Y todos me gustan. Carlos, vamos a ir a una pequeña pausa. Bueno. Y enseguida regresamos, obviamente hablando con Carlos Romano, juez de familia, ha escrito muchísimos libros en esta materia y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en Salta por segunda vez para ayudarnos a desasnar un tema que a usted y a mí nos interesa muchísimo.